Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con el tercer ejercicio del primer parcial de análisis matemático 1 de CBC de exactas, que dice que, dada esta función, nos pide hallar la imagen. Bien, ¿cómo vamos a hallar la imagen de una función en general a partir de la gráfica? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar todo lo que necesitamos para graficar esta función, es decir, extrem, dominio, raíces, ordenada, asíntotas y puntos críticos. Punto de inflexión no va a ser necesario en este caso. Y con eso construyo una gráfica y mirando la gráfica puedo ver cuál va a ser la imagen. ¿Sí? Entonces, vamos primero con el dominio. ¿Por qué primero se arranca generalmente por el dominio? Porque el dominio lo que me va a indicar son las posibles asíntotas verticales que pueda llegar a tener la función. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo una función racional, ¿sí? Por lo tanto, el denominador nunca puede valer 0, porque no puedo dividir por 0. ¿Sí? Entonces tengo que excluir del dominio los valores que hacen que el denominador sea 0. Entonces acá lo que hago es resolvente, ¿sí? Pueden utilizar cualquier otro método que ustedes quieran. Entonces x va a ser menos b menos 4, más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado es 16, porque es 4 al cuadrado, menos 4 por a que es 1 por c que es 16. Dividido 2 por 1, que es 2 por a. Entonces x es menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 por 1 es 4, por 16 es 64, ¿sí? Sobre 2, por lo tanto x es menos 4, perdón que me quedó medio feo, igual, menos 4 más menos, y fíjense que acá lo que me queda es 64 menos 16 es 48, menos 48 si no me equivoco. Entonces acá yo estoy teniendo un problema, ¿sí? ¿Por qué estoy teniendo un problema? Porque estoy calculando la raíz de un número negativo, cosa que en los reales no tiene solución. Esto no tiene solución en los reales, ¿sí? Para el que esté cursando álgebra, esto en el campo de los complejos sí tiene solución, ¿sí? Pero como estamos en los reales, esto no va a tener solución. ¿Qué me quiere decir que no tenga solución? Que esto que tengo acá nunca va a ser 0. No hay ningún valor de x que dada esta condición, se haga 0. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales, ¿sí? ¿Y qué me va a indicar esto? Que f no va a tener, o no tiene, mejor dicho, asíntotas verticales, ¿sí? Porque no hay valores del dominio que estén excluidos, ¿sí? Si el dominio son todos los reales, no va a haber ninguna asíntota vertical. Si hubieran sido, por ejemplo, todos los reales excepto el 1, habría que ver qué pasa en el 1, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para otro video, donde aparezca un ejercicio de asíntota vertical, pero habría que ver qué pasa cuando se calcula el límite en ese punto, ¿sí? Bien, ya sacamos el dominio, vamos a continuar con la parte más fácil que veo yo, que son los cortes con los ejes, ¿sí? ¿A qué me refiero con los cortes con los ejes? Las raíces, que son cuando cortan el eje X, y la ordenada de origen, que es cuando cortan el eje Y. Bien, vamos con las raíces. También se le llaman ceros, ¿sí? ¿Cómo calculo las raíces? Las raíces tienen la condición de que hacen que la función sea 0. Entonces voy a arrancar desde acá. F de x en este caso es 16 más x cuadrado sobre 16 más 4x más x cuadrado igual a 0, ¿sí? Bien, ¿cómo despejo de acá? Y yo puedo pasar multiplicando esto para la derecha, ¿sí? Y fíjense que 0 por lo que está acá me va a dar 0, entonces tengo 16 más x cuadrado igual 0. ¿Es la única forma de verlo? No. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar, y bueno, a ver, ¿cuándo esta fracción es 0? El denominador nunca puede ser 0, por ende no me queda otra que el numerador tenga que ser 0, ¿sí? Es una cuestión de, o sea, es una cuestión de lógica también. 0 dividido cualquier número, excepto que sea 0, ¿no? Siempre me va a dar 0, entonces el de arriba tiene que ser 0, no el de abajo. Bien, entonces fíjense que acá, si quiero despejar la x, tengo otro problema.
sí que tengo que x cuadrado es menos 16. Y eso de vuelta, en el campo de los números reales, no tiene solución. ¿Sí? En los complejos sí, como dije antes, pero en los reales no. Por lo tanto, podemos suponer que no tiene raíces. ¿Sí? Bien. Y por último, para terminar con los cortes con los ejes, vamos a calcular la ordenada al origen. ¿Qué era la ordenada al origen? Dijimos que era el corte con el eje Y, y lo que cumple es que la ordenada al origen se averigua sacando f de 0, o sea, la función cuando x vale 0. Entonces, la función es, la copio de vuelta, es 16 más x cuadrado sobre 16 más 4x más x cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular f de 0, a ver, voy a ir un poco rápido porque esto es hacer cuentitas. Acá me queda 16 más 0 es 16, sobre 16 más 0 es 16. O sea que esto, me queda que f de 0 es 1. ¿Sí? Y esa vendría a ser la ordenada al origen. Bien, vamos con la parte de asíntotas. ¿Sí? ¿Qué me va a interesar ver en este caso? Si tiene asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. ¿Sí? En este caso vimos que ya verticales no iba a tener porque el dominio no todos los reales, no hay ningún valor de x excluido. Entonces me voy a enfocar en la horizontal y la oblicua. Primero vamos con la horizontal. ¿Sí? La horizontal la calculamos haciendo el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de la función. Y si eso me da un número L real, entonces la asíntota horizontal es la recta y igual L. ¿Sí? Entonces, acá en las funciones racionales, ¿sí? Donde solamente tengo cociente de polinomios, a eso llamamos función racional, no es necesario hacer la distinción del más y el menos infinito. ¿Sí? No hay ningún drama. Puedo poner un infinito a secas y no pasa nada. Pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una función exponencial, porque acuérdense que la función exponencial, voy a hacer un gráfico rapidito, la función exponencial hace esto, ¿sí? Fíjense que para cuando x tiende a menos infinito, la exponencial en este caso se va acercando cada vez más al eje x, por ende la asíntota horizontal es igual 0, pero sin embargo si me voy al más infinito, no hay asíntota horizontal. Eso directamente se dispara hacia el más infinito, ¿sí? Por eso es necesario aclarar lo que acabo de decir. En este caso, para cociente de polinomios no es necesario hacer esta distinción, pero para otras funciones sí. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a infinito de 16 más x cuadrado sobre 16 más 4x más x cuadrado, ¿sí? Bien, si evaluamos el límite, el infinito es un número muy grande, ¿sí? En realidad está mal dicho lo que dije. Representa un número muy grande, ¿sí? El infinito no es un número, es algo que representa un número muy grande que no se puede calcular, ¿sí? Entonces, si este número muy grande lo elevo al cuadrado, me da otro número muy grande. Más 16, como que le hace miau, no le hace mucho. Por ende, esto tiende a infinito. Y lo de abajo, 4 por esto tiende a, perdón, 4 por algo que tiende a infinito es infinito, infinito al cuadrado es infinito, más 16, todo esto tiende a infinito. Por lo tanto, está indeterminado, ¿sí? Bien. Acá lo que se suele hacer, la manera formal, hay dos opciones. O uno puede usar L'Hopital, o la otra es dividir a cada término por la x de mayor grado. ¿Sí? Esa es la estrategia que se utiliza cuando tengo x tendiendo a infinito y tengo un cociente de polinomios. Yo voy a optar por esa, ¿sí? Entonces, tengo el límite cuando x tiende a infinito de ¿cuál es la x de mayor grado en la expresión? Y la de mayor grado en este caso es x cuadrado. Por ende, a cada término lo voy a dividir por x cuadrado. ¿Sí? Es medio engorroso, pero es bastante útil. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que puedo simplificar un par de x. Porque, por ejemplo,
X cuadrado sobre X cuadrado, esto yo sé que me va a dar 1. Esta X al cuadrado también la puedo cancelar con esta X cuadrado. Y esta X la puedo cancelar con una X que está acá. ¿Sí? Y después no puedo hacer nada más. Lo otro queda igual, lamentablemente. Entonces esto queda 16 sobre X al cuadrado. Ojo acá, más 1 porque esto da 1. No pongan 0 porque está mal. Que se cancele significa que da 1. Sobre 16 sobre X cuadrado. Más, acá ojo porque me queda una X acá abajo. O sea, es 4 sobre X. Más, y esto por lo anterior que dije, es 1, no 0. Entonces fíjense que si X tiende a infinito, voy a explicar solamente el caso del primer término porque los otros dos son iguales. Acá tengo la forma de una constante sobre algo que tiende a infinito. ¿Sí? Y ese límite siempre va a dar 0. ¿Sí? Esto es una regla bastante importante. Esta y que esto da infinito. ¿Sí? Y esta acá tiene que ser distinto de 0, porque si no está indeterminado. Pero estas dos reglas son recontra re elementales, pero son re importantes para los límites. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que esto va a dar 0, que esto va a dar 0 y que esto va a dar 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 1. Por ende, el límite es 1 entre 1, 1. ¿Sí? ¿Me dio un número? Sí, me tenía que dar un número para que haya asíntota horizontal. Por lo tanto, la asíntota horizontal es la recta igual 1. ¿Sí? Yo de antemano, y esto no lo dije, yo ya pude haber dicho que esto tiene asíntota horizontal y no tiene vertical. ¿Por qué? Primero, si hay horizontal, no hay oblicua. ¿Sí? Pero cuando yo tengo cociente de polinomios, hay una manera bastante fácil de darse cuenta el valor del límite cuando x tiende a infinito, que es, si yo tengo, en este caso, yo tengo mismos grados de los polinomios, acá tengo un polinomio grado 2 y en el denominador un polinomio grado 2, entonces el límite cuando x tiende a infinito es el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es el numerito que acompaña acá a la x de mayor grado, que en este caso es 1 y acá también es 1. Por ende, si hago el cociente entre este 1 y este 1, me va a dar 1, que es, o casualidad, lo que me dio acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros dos casos? Si el grado mayor está en el numerador, entonces el límite me va a dar infinito, y si el grado mayor está en el denominador, el límite me va a dar 0. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por lo tanto, me dio que la asíntota horizontal es igual 1 y por lo tanto no va a tener asíntota oblicua. Bien, vamos con la última parte, que es lo de los puntos críticos. ¿Sí? A ver. Los puntos críticos se clasifican en tres. Acá vamos a usar dos en este caso porque hay uno que tiene una particularidad, pero se clasifican en frontera, frontera, singulares o estacionarios. ¿Sí? ¿En qué se diferencia cada uno? Los frontera son los valores de un intervalo cerrado. O sea, si yo tengo una función, ejemplo, tengo un gráfico de este estilo. ¿Sí? En este caso, supongamos que esto es A y acá tengo B. Acá en este caso A y B son puntos frontera. ¿Por qué? Porque A es el extremo, es el máximo, si no hay ningún punto más grande que él. Y B es el mínimo porque no hay otro punto que sea menor que él, ¿sí? Y o casualidad que dan que son los extremos del intervalo, por eso se llaman frontera, ¿sí? Los singulares son aquellos en donde no existe la derivada. Por ejemplo, el típico caso que se suele enseñar es la función módulo, ¿sí? Bueno, no la hice tan perfecta, pero lo que tiene... Acá este es un ejemplo, hay distintos puntos singulares, porque tenés punto anguloso, hay otros con distintos nombres, pero lo que tiene en particular es que no existe la derivada. Que no exista la derivada no significa que no se considere un punto crítico, ¿sí? Y eso es un error que cometen mucho, ¿sí?
Si hay un punto en donde no existe la derivada, pero la función está definida, ¿sí? O sea, es continua, pero no derivable, entonces estoy en la presencia de un punto singular, ¿sí? Y los últimos, que son los estacionarios, que son los que se suelen calcular, es donde la derivada vale 0, ¿sí? Entonces, vamos a hallar la derivada de la función. Vamos a escribir primero la función, porque me quedé explicando esto. Esto es 16 más x cuadrado sobre 16 más 4x más x cuadrado. ¿La copié bien? Sí. Bien, vamos con la derivada. Acá, fíjense que tengo la derivada de un cociente, ¿sí? Lo voy a copiar acá como teoría. Si yo tengo una función que es un cociente entre dos funciones, entonces la derivada, ¿cómo era? Era la derivada del numerador, o sea, la derivada de u, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, o sea, u, por la derivada del de abajo, que es derivada de b, sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Esa es la derivada de una división. Entonces, derivada del de arriba, estamos de acuerdo que es 2x, porque la derivada de 16 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x, por el de abajo sin derivar, 16 más 4x más x cuadrado, menos el de arriba sin derivar, 16 más x cuadrado, por el de abajo derivado. La derivada de 16 es 0, la derivada de 4x es 4 y la derivada de x cuadrado dijimos que era 2x. Sobre el denominador al cuadrado, o sea, 16 más 4x más x cuadrado elevado al cuadrado. Todo ese choclo hermoso es la derivada. Bien, entonces, en este caso tengo dos casos. O tengo puntos singulares, en donde la derivada no existe, o tengo puntos estacionarios, donde la derivada vale 0. Ya de por sí mirándolo, singulares no voy a tener. ¿Por qué? Porque la única posibilidad en donde no exista la derivada es que el denominador sea 0. Y este denominador coincide con el denominador de la función. Y como vimos que el dominio de esta función eran todos los reales, podríamos decir que el dominio de la derivada son todos los reales. Por ende, no hay ningún valor de x en donde la derivada no exista. Por ende, si tengo extremos, o puntos críticos mejor dicho, los únicos que voy a tener van a ser puntos estacionarios, ¿sí? Entonces, como van a ser puntos estacionarios, voy a igualar la derivada a 0. Entonces, tengo 2x por 16 más 4x más x cuadrado menos 16 más x cuadrado por 4 más 2x dividido 16 más 4x más x cuadrado elevado al cuadrado igual 0. ¿Sí? Bien, misma razón que dijimos antes. Si yo paso multiplicando este para acá me da 0, o la única posibilidad de que la fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Cualquiera de los dos sirve. La cuestión es que me queda el numerador igualado a 0. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hago acá? Acá lo que hago es, a ver, tengo polinomios al fin y al cabo, porque son x elevados a potencias naturales, con coeficientes reales, que se están sumando y restando, no pasa nada. Lo que pasa es que está expresada en forma fea, así que voy a escribir todo en sumas y restas, o sea que voy a hacer la distributiva. Si yo hago distributiva en este primer término, tengo 2x por 16 es 32x. 2x por 4x es, ojo acá, 8x al cuadrado, porque las x se multiplican. Y después tengo 2x por x cuadrado es 2x cubo. ¿Sí? Menos, y acá tienen dos opciones. O cuando hacen la distributiva ponen un paréntesis, o cuando hacen la distributiva al resultado le cambian el signo. ¿Sí? Porque este menos me va a alterar el signo que tengo acá. Yo voy a hacer esa última. Entonces, si yo por ejemplo tengo 16 por 4 es 64, pero cambiado de signo es menos 64. ¿Sí? Si tengo 16 por 2x es 32x, cambiado de signo, menos 32x. X cuadrado por 4 es 4x cuadrado, cambiado de signo es menos 4x cuadrado. Y
x cuadrado por 2x es 2x cubo, cambiado de signo es menos 2x cubo. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tengo la facilidad de cancelar cosas. Por ejemplo, este 2x cubo se me cancela con este 2x cubo y este 32x se cancela con este 32x. ¿Sí? Entonces lo único que me queda es 4x cuadrado menos 64 menos 4x cuadrado, que por suerte estos dos los puedo juntar. Entonces me queda 8x cuadrado, perdón, menos 4x cuadrado, me queda 4x cuadrado menos el 64 que me quedó acá, igual 0. Acá lo que pueden hacer es o resolvente o, como es una cuadrática incompleta, puedo despejar la x. Fíjense que falta el término bx, el término lineal se lo suele llamar. Bien, entonces, revuelta. Pueden usar resolvente, yo no la voy a usar un método que para mí es más fácil, que es despejar la x. Acá tengo 4x cuadrado igual 64. Si divido por 4, esto me queda 16. Y atenti acá, porque muchos suelen poner que x es la raíz de 16, que es 4. Pero esto está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá cuando lo que hace uno en realidad es extraer raíz cuadrada en ambos miembros, y esto que está acá, la raíz cuadrada de x cuadrado, es el módulo de x, ¿sí? Eso es una definición. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Cuando el módulo de x va a ser 4 y cuando x sea 4 o x sea menos 4. ¿Sí? Entonces estos dos son mis posibles puntos estacionarios en donde la derivada valía 0. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si son máximos o mínimos o pueden no llegar a ser nada? ¿Sí? ¿Cómo hago? Se suele hacer una tablita, ¿sí? Que en realidad surge por el teorema de Bolzano, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿En dónde? Esto, en este caso, como el dominio son todos los reales, va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner los posibles puntos críticos que me dieron, o sea, menos 4 y 4, y los puntos donde no existe la función, ¿sí? En este caso, como el dominio son todos los reales, no hay ningún punto que ponga. Pero, por ejemplo, si acá hubiera sido todos los reales excepto el 0, el dominio, acá, por ejemplo, tendría que poner el 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estoy diciendo que el 0 es derivable y como en realidad la función no es continua porque no existe la imagen, entonces está mal decir que el 0 es derivable, ¿sí? Es por esa razón que se pone y no porque seamos jodidos o algo. Bien. ¿Y qué me va a interesar entonces acá? Lo que me va a interesar es el signo de la derivada. ¿Por qué? Porque acuérdense que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Me quedan acá como tres intervalos. Un intervalo es menos infinito a menos 4, el otro es menos 4 a 4 y el otro es de 4 más infinito. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar por un punto cualquiera acá, ¿sí? Que esté dentro de este intervalo, y lo que me va a interesar es el signo, no necesariamente el resultado, ¿sí? A ver, y acá es donde aparecen los trucos, digámosle que yo lo veo bastante efectivo, que es donde uno ahorra tiempo, porque como es un examen, el tiempo es oro. Fíjense que acá lo que tengo es un cociente, ¿sí? Entonces, como el denominador está elevado al cuadrado, ¿sí? Esto no me va a importar lo que valga, porque al elevarlo al cuadrado, sea un número negativo, sea un número positivo, al elevarlo al cuadrado siempre me va a dar un número positivo. Entonces, lo único que me va a interesar es el signo de lo de arriba, que fíjense que lo simplificamos a este punto. Entonces lo que voy a ver es esto nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto es positivo, entonces positivo entre positivo me da positivo, y si esto llega a ser negativo, negativo entre positivo es negativo, ¿sí? Bien, entonces, probemos el menos 5, ¿sí? El menos 5 que me queda. Lo voy a hacer hacia abajo, no lo voy a escribir. Me queda menos 5 al cuadrado es 25. 4 por 25 es 100. 100 menos 64, no sé cuánto da, pero yo sé que es positivo.
Por ende, esto me indica que la función es creciente. Un valor entre menos 4 y 4, el 0. 0 al cuadrado 0, por 4 0, menos 64 es menos 64, o sea que es negativo, por ende la función es decreciente. Y de 4 más infinito pongo el 5, 5 al cuadrado es 25, por 4 es 100, menos 64 es no sé cuánto, pero es positivo. Entonces crece. Entonces fíjense que la función no es que vaya a hacer esto, pero hace algo de este estilo. ¿Sí? Fíjense que acá esto vendría a ser cuando x vale menos 4 y esto es cuando x vale 4. Entonces con este dibujito, si uno no la tiene tan clara para darse cuenta, podría decir que hay un máximo en x igual menos 4 y hay un mínimo en x igual 4. ¿Sí? Entonces esos van a ser mis puntos, mis extremos, ¿sí? Mis puntos críticos. ¿Qué es lo que me va a interesar? Fíjense de no perder la noción del ejercicio. ¿Qué me pedí hallar? Me piden hallar la imagen. Entonces, lo que tengo que hallar es cuánto vale la imagen de estos extremos. Entonces, ¿qué hago? Si x igual menos 4 y x igual 4 son extremos, y bueno, me va a interesar hallar su imagen. Entonces voy a hallar f de menos 4 y voy a hallar f de 4, ¿sí? F de menos 4, a ver. Vamos a copiar la función mejor porque si no nos vamos a confundir. Me voy a confundir, mejor dicho. Era 16 más x cuadrado sobre 16 más 4x más x cuadrado. Entonces lo que tengo es f de menos 4. A ver. Si x vale menos 4, tengo menos 4 al cuadrado es 16, más 16 es 32, sobre, acá tengo 16 más 4 por menos 4, esto es menos 16. O sea, 16 menos 16 es 0, más menos 4 al cuadrado que es 16, o sea, acá abajo me queda 16. Por lo tanto, la función en menos 4, estamos de acuerdo que da 2, porque esto lo simplifico. Y ahora lo único que falta averiguar es f de 4. F de 4 es, arriba me sigue quedando 32, ¿sí? Porque esto me da 16, más 16 es 32, y abajo me queda 16 más 16 es 32, más 16 es 48. Por lo tanto, la función en 4 vale, esto si no me equivoco es un tercio, ¿no? Sí, un tercio. Entonces, estoy viendo, sí, dije bien, un tercio. 32, esperen que porque me agarró la duda. Sí, está bien. Estas cuentas, no, perdón, claro. 2 tercios, mala mía, perdón, ¿eh? Todo 2 tercios. Entonces, yo ya averigué las imágenes de los extremos, que esto me interesa bastante, ¿sí? Entonces, fíjense que ya está. Ahora con toda la información que saqué ahora, más toda la información que saqué antes, yo ya voy a poder construir la gráfica. Bien, entonces ya dijimos que podemos construir la gráfica. Una cosa que quiero aclarar de las gráficas. La doble flechita, así, no va. ¿Por qué? Porque la flechita, o la dirección del sentido, mejor dicho, de la flechita te dice hacia dónde van los X y las Y positivas. Si yo pongo doble flechita, ¿a dónde voy? ¿Voy para la izquierda o voy para la derecha? No tiene sentido. ¿Sí? Y otra cosa, póngale las letras a los ejes para simbolizar qué es lo que representa cada eje, ¿sí? Porque si no estamos en cualquiera. Sé que es medio de jodido, pero es una cuestión de formalidad y en matemática hay que ser bastante formal. Bien, ¿qué es lo que voy a marcar entonces? Lo que voy a marcar primero es la asíntota, ¿sí? Que habíamos dicho que la asíntota horizontal era la recta igual 1. Entonces, suponiendo que acá está el 1, una asíntota horizontal va a ser algo de este estilo. ¿Sí? Yo la dibujé acá llena porque el programa me deja así, pero en realidad las asíntotas se dibujan punteadas, ¿sí? Porque no son parte del gráfico, es de guía para nosotros. Bien,
Después, ¿qué tenemos? Tenemos que f de 0 es 1. O sea que tenemos esto acá. ¿Sí? Y tenemos un máximo en x igual menos 4, donde acá escribí los resultados al revés. F de menos 4 daba 2 y f de 4 es 2 tercios. ¿Sí? Y entonces tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 2 tercios. 2 tercios es menor que 1. Entonces supongamos que 2 tercios tiene que estar un poquito más de la mitad, o sea, por acá. Entonces ahí es un punto. Y después tenemos que f de menos 4, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vale 2, ¿no? Sí, o sea que 2 está por acá, entonces está acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la función? La función lo más probable... Perdón que corté, pero se me cortó el video por alguna razón. Entonces, lo que decía es que la función, lo más probable es que haga esto. La función se tiene que acercar en la asíntota horizontal, tanto para menos infinito y para más infinito. Entonces, si acá se acercó, en un momento acá crecía, llega a este punto, empieza a decrecer, 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 pasa por la ordenada, perdón, pues tiene que quedar algo parejo y es bastante difícil que me quede algo parejo. Y acá va a pasar, se va a volver a estabilizar y va a volver a crecer y se va a acercar a la asíntota siempre. ¿Sí? Es una gráfica media rara, pero nada. Entonces, fíjense que acá yo ya puedo determinar cuál es el conjunto imagen. ¿Por qué? Porque los valores de i, ¿sí?, los toma entre 2 tercios y 2. ¿Sí? En esa franja, en ese rango, son los que toman los valores de i. Por ende, la imagen de la función f es el intervalo 2 tercios 2. ¿Sí? En este caso ambos cerrados, porque el 2 tercios corresponde a la imagen del 4 y el 2 corresponde a la imagen de menos 4. ¿Sí? Entonces la respuesta del ejercicio este vendría a ser el intervalo cerrado 2 tercios 2. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido todo. Suscríbanse si no están suscriptos. Creo que está mal dicho, pero bueno. Me ayudan un montón y nada, compartan el video. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.